No tiene. De los que yo he censado, ponte 10 familias, la mitad no tiene.
Buenas noches, buenas noches, Buenas noches, doctor. Ya podemos empezar, ¿no? por favor, para compartirles. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Sadit, asesora académica del Centro de Capacitación Galanosif. Bienvenidos al curso de Radiología Vascular Intervencionista. El ponente a cargo del curso es el radiólogo Francisco Vargas. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le paso al ponente. Muy buenas noches, Radio. Muchas gracias, señorita, muy amable, buenas noches. Buenas noches con todos, estimados oyentes, los que están presentes en esta charla el día de hoy de radiología vascular e intervencionista, y las personas que nos siguen en vivo en la transmisión de Facebook y de YouTube, me parece. ¿No? Vamos a empezar. Yo creo que ahí sí se ve, me confirman, por favor, si no. Sí, se visualiza, doctor. Bueno, radiología vascular. ¿No? Empezamos explicando qué es la radiología vascular intervencionista. Obviamente es una rama de la radiología que mediante estudios en radiodiagnósticos, tomografía, resonancias, uso de intensificador de imagen, nos va a permitir visualizar eh, estructuras el día de hoy vasculares que obviamente son mediante procesos netamente invasivos y que son realizados obviamente por el profesional capacitado en esta especialidad o en esta subespecialidad en algunos países. Hay que tener en claro que nosotros vamos a hacer un abordaje dentro de lo que es la labor del operador de radiodiagnóstico. Vamos a hablar de anatomía y vamos a conversar de cómo se realiza un procedimiento intervencionista en la radiología a nivel vascular, obviamente. Algunos de los procedimientos más comunes o que incluyen la radiología intervencionista son los siguientes. Está la angioplastía y colocación de stents, ¿sí? Que es lo que en su mayor cantidad de veces vamos a aportar con el uso del intensificador de imagen, con el uso de equipos portátiles dentro del área de quirófano. Básicamente es la dilatación de arterias que están estrechadas o sus paredes están estrechas o bloqueadas, no sea por la causa que sea. Eso lo vamos a manejar luego, en el transcurso de la charla. Pero en principio entender de que una angioplastía, una colocación de stent se realiza a razón de este tipo de patologías. La embolización, básicamente cuando existe un bloqueo internacional intencional, perdón, de vasos sanguíneos y para tratar aneurismas, ¿no? Malformaciones, etcétera, etcétera, a nivel vascular, obviamente. Las biopsias guiadas por imagen, cualquier procedimiento que necesite imagen o radiación ionizante o equipos de radiología convencional, y que, bueno, sean invasivas también, se consideran o están dentro de la radiología intervencionista. El drenaje de abscesos, siempre guiados por equipos de radiología, remoción de acumulaciones de pus o de cualquier otro líquido. Y la quimioembolización, ¿no? Algo no muy común, no usado normalmente. Y básicamente es para el tratamiento de tumores, cáncer de hígado, cáncer de cerebro, etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que mencionarlo, mucha relación con el tema vascular no tiene, pero también es uno de los procedimientos que más se realiza, ¿no? Obviamente en la radiología intervencionista. Aquí les dejo un cuadro donde explicamos o hacemos mención de cómo fue la evolución de un tomógrafo. El tomógrafo que nosotros conocemos hoy en día no siempre fue así. Al inicio, la tomografía que manejábamos o que manejaban, solo se podían realizar estudios de cerebro. Sí, en principio solo se realizaban estudios de cerebro y demoraban bastante, ¿no? Es decir, un estudio de cerebro podía demorar 9, 10, hasta 12 horas. El paciente tenía que estar ahí absolutamente todo el día, toda la tarde, toda la noche para poder adquirir, ¿no? Fueron mejorando, fueron em, utilizando la tecnología que tenían en el momento y se logró minimizar el tiempo
de adquisición, ya no eran 9 horas, eran 3, eran 4, hasta 2. En ese entonces, hablamos de 1970, 1974 más o menos, donde ya denominamos a los tomógrafos por generaciones, ¿no? Primera, segunda, tercera. Un cambio que había en un tomógrafo significativo subía, es así lo clasificaban, subiendo de generación. La cantidad de detectores también fue crucial para la mejora en la adquisición de imágenes, esto lo vamos a ver posterior, por eso la relación. Y bueno, fue aumentando la cantidad de detectores. Recuerden que la tomografía es un estudio que, bueno, dentro del gantry, que es la estructura de esta rueda que dicen los pacientes, tenemos el tubo de rayos X y una cantidad de detectores bastante alta para, obviamente, luego de los giros correspondientes y la adquisición de imagen, poder procesar estos estudios de manera rápida y óptima. Fue avanzando la tecnología y bueno, el tiempo de adquisición, de traslación y rotación, que eran los procesos principales o los principios principales que usa la tomografía, fue mejorando, fue siendo más rápido, al igual que la dosis de radiación se fue minimizando, ¿no? Aumentaban los detectores, el tiempo de adquisición era menor y el tiempo de radiación era menor hasta lo que tenemos hoy en día. Equipos que, bueno, cumplen con todo lo que se necesita, ya no solo de cerebro, realizamos todo estudio tomográfico con tiempos de exposición bastante cortos y tiempos de adquisición igual o menos o menor cantidad de tiempo que los de radiación. Entonces, estudios que el día de hoy, bueno, tenemos lo último, como les digo, equipos ya con inteligencia artificial que nos ayudan en el procesamiento de imágenes. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque en tomografía nosotros manejamos una escala o unas dosis para las personas que son ajenas a la radiología, que es la escala de Hounsfield, las unidades Hounsfield. Básicamente, cada tejido o cada sustancia que tenemos en el cuerpo tiene un determinado factor de ponderación o coeficiente de atenuación, es decir, es cómo los rayos X interactúan con ese tejido específico, con esa sustancia gris, con esa sustancia blanca, con la sangre, con el líquido cefalorraquídeo, con el tejido celular subcutáneo, con el tejido ocular, con el tejido que estemos analizando. Es así que tenemos como referencia que, bueno, el agua tiene una unidad Hounsfield de 0, y partiendo de ahí, bueno, el hueso cortical, el hueso que vemos en toda la corteza del cerebro, tiene una unidad de 800 hasta 1000 unidades Hounsfield, mientras que el aire, sí, el aire que podríamos encontrar en esta tomografía cerebral, específicamente en el corte axial, en su ventana ósea, si nosotros pondríamos el- el sensor, la región de interés en donde queremos o suponemos hay aire, podríamos tener de 800 a menos 1000, de menos 800 a menos 1000 unidades Hounsfield en ese segmento. Lo que nos importa de aquí es que en el caso de la grasa llega hasta menos 100, la sustancia blanca de 20 a 30, la sustancia gris de 40 a 50 y la sangre normal de 50 a 60, mientras que cuando es sangre coagulada, dependiendo del proceso, sí, el proceso puede llegar hasta los 70 unidades Hounsfield. En tomografía y dentro de la radiología intervencionista se realizan protocolos, sí, esto para estandarizar todo tipo de estudio o de examen, ¿ok? Fuera imposible nosotros hacerlo a libre albedrío sin ningún tipo de norma o requerimiento que respetar, puesto que obviamente para hablar todos el mismo idioma necesitamos que este tipo de secuencias, de instrucciones sean las correctas y sean las que se manejan a nivel universal, ¿no? Así minimizamos la cantidad de errores, minimizamos la dosis de radiación y optimizamos la calidad de imágenes obtenidas para el paciente principalmente. Para las personas que tal vez no conocen, no saben o son ajenos, están incursionando recién en la radiología, este es un tomógrafo normalmente, una camilla o mesa, el gantry con su agujero por donde, bueno, ingresa el paciente, dependiendo de la estructura que vayamos a examinar. Y en el caso de la radiología intervencionista a nivel vascular, obviamente eh, siempre el especialista, cuando necesite el tomógrafo como método de imagen para guiar el procedimiento que realice, lo va a hacer, bueno, siempre con las medidas de protección, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Esto ya es una sala de trabajo, es donde nosotros procesamos las imágenes que adquirimos. Aquí está el profesional de radiólogo intervencionista
con la colega, bueno, posicionando al paciente y haciendo todo el procedimiento que en ese momento estén realizando, ¿no? Aquí a la derecha les traigo el interfaz o el software de una de las marcas más conocidas dentro de la tomografía, que es la marca Toshiba, donde, bueno, no tenemos, ¿no? Bueno, el ingreso de los pacientes, los factores y el tipo de estudio que realicemos, ¿no? Aquí, bueno, han realizado ya el topograma de un tórax, puede que realicen algún procedimiento en arterias coronarias, pulmonar, por la región en la cual están elaborando. Entonces, o está hecho el topograma, entonces más o menos hacemos una idea. Estos otros dos tipos de software, ¿sí? Para que conozcan también y se familiaricen un poco. Este es de la marca General Electric, de la marca Siemens, que en lo personal, bueno, siempre, o en la mayor cantidad de sitios donde he trabajado, hemos elegido manejar la marca Siemens por la, lo amigable o lo fácil de interactuar con este tipo de software, eh, se nos hace a la mayoría de profesionales, ¿no? Bueno, tenemos las distintas fases en las cuales dan desarrollo, se desarrollan distinto protocolo que se esté elaborando, en este caso de abdomen y pelvis, ¿sí? Y obviamente el profesional, bueno, estaría en todo momento haciendo el correcto procedimiento que lo vamos a ver enseguida. Bueno, aquí vemos, ¿no? Los factores, kilovoltaje, miliamperaje, el tiempo de scan, el retraso, el grosor de corte y todos los factores que realizamos en una tomografía. No es tema de hoy conversar ni elaborar protocolos en tomografía, pero para entender qué es lo que hace un radiólogo intervencionista tenemos que saber y comprender de manera correcta qué es un estudio de imagen como es la tomografía. Ya sabiendo eso, vamos a la angiografía cerebral, donde, bueno, la angiografía cerebral básicamente es un estudio que lo realiza un profesional, obviamente capacitado en angiografía cerebral. Normalmente es no solo un radiólogo intervencionista, normalmente lo realiza un neurocirujano, un neurólogo o un hemodinamista también. Sí, nuestra función como radiooperadores o operadores de radiodiagnóstico recae en la adquisición de imágenes y posiciones que nosotros adquiramos durante el estudio. Recuerden que el profesional, aparte de tener, bueno, toda la indumentaria y estar completamente estéril, eh, asume o se sobreentiende que el profesional que está manejando el equipo de radiología dentro del quirófano de la sala de angiografía conoce todas las técnicas y todas las posiciones necesarias para adquirir este tipo de estudios. Estos están indicados para aneurismas cerebrales, ¿sí? Básicamente de cualquier tipo, en cualquier tipo de vaso. Las malformaciones arteriovenosas que existen en gran cantidad de casos o en gran cantidad de pacientes que son sometidos a angiografía cerebral. Los ACV, los muy famosos ACV, dependiendo el grado y si es crónico agudo, será considerado o no para una angiografía cerebral. Tumores y oclusiones arteriales igual a nivel cerebral. Entonces, en principio, lo que vamos a visualizar, bueno, es esta estructura, que es la principal estructura vascular dentro del cerebro, que es el polígono, que, bueno, la conforman por anatomía, recordemos, la cerebral anterior, la media y la posterior, junto con las comunicantes, la basilar, vertebral y las carótidas, ¿no? Eso como norma general. Luego, al final de la charla, creo que pueden adquirir todas las imágenes, toda la charla de por sí grabada. Pero bueno, hay que saber que esta estructura es la que nosotros vamos a evidenciar en una angiografía cerebral. Estas imágenes que les estoy mostrando en este momento no son de una angiografía cerebral, son de una angiotomografía, sí, son distintos estudios, pero que los realizan, los elaboramos nosotros en lo que es adquisición y procesamiento, pero cuando un radiólogo intervencionista considera que hay que realizar alguno de estos tipos de intervenciones por las indicaciones que hemos mencionado, las imágenes a adquirir básicamente son similares a estas o estas, ¿no? Acá tenemos un corte axial y uno coronal, creo que había un sagital, no, donde, bueno, mencionamos estructura por estructura. ¿Ok? Algo mencionábamos dentro del polígono de Willis, era lo que nos interesa mencionar o conocer, pero también entender en estas imágenes y la intención que tienen es de que
las ramas o las arterias secundarias a este polígono también sufren todo este tipo de patologías como los ACVs, las malformaciones arteriovenosas y los aneurismas, ¿no? Es mucho más sencillo encontrar un aneurisma en una comunicante anterior que en una una rama de la comunicante anterior en su región temporal, por ejemplo. Sí, pero ocurre. Entonces, esto como angiotomografía, sí, es un estudio que también realizamos nosotros como operadores de radiodiagnóstico y en el cual el radiólogo intervencionista, que por cierto hay que cabe recalcar que en principio es un médico especializado en radiología, que hace una subespecialidad o hace una preparación, un entrenamiento de bastante tiempo, bastantes años, por lo menos aquí en el país, para realizar este tipo de procedimientos. Si no es solo un médico especializado en radiología, ni somos mucho menos nosotros como operadores radiodiagnósticos, es un médico que tiene la formación que les acabo de mencionar. ¿En qué consiste el procedimiento, estimados oyentes, de la angiografía? Regresando a la angiografía cerebral, el procedimiento de acá. Bueno, primero hay que conocer los antecedentes del paciente, ¿no? Nosotros vamos a administrar un medio de contraste intravenoso y este debe ser administrado, obviamente conociendo las alergias y todo tipo de reacción anterior o pasada del paciente, ¿no? Entonces es importante conocer al paciente, haber leído su historia. Como requisitos debe estar en ayunas o por lo menos 6 horas de no haber ingerido alimentos. Normalmente tiene que estar sedado. La elección de la sedación obviamente lo hace el profesional en anestesia, pero el paciente debe estar sedado y conocer si tiene algún problema renal mediante el examen de creatinina, que es un examen como requerimiento básico que realizamos nosotros o que solicitamos nosotros se realice al paciente, ¿no? Normalmente el procedimiento empieza así. Nosotros insertamos o el profesional inserta un catéter. Me parece que sí hay una patología, unas diapositivas donde explicamos los catéteres. Bueno, ingresa un catéter, por ahora el momento llamémoslo solo un catéter, tubo delgado, flexible, que siempre se hacía por la arteria femoral, ¿no? El lado derecho, básicamente, ¿no? Siempre ubicada en la ingle, ¿sí? Acá está el esquema de todo lo que sería la vascularización de ese segmento de la ingle, del cuadrado o del triángulo del segmento de la ingle. Pero ya hay literatura, ya hay información donde hay especialistas que están realizando las angiografías cerebrales mediante el ingreso en arteria radial, ¿no? Es decir, en el pie de la muñeca o en el extremo externo de la muñeca. Hay una controversia, ¿no? Porque, claro, el ingreso desde la arteria femoral al nivel de la ingle es un trayecto más largo. Recuerden que la intención es de la arteria femoral, subir a la aorta abdominal, mediante la aorta abdominal llegar al callado y por el callado subir mediante las carótidas a las arterias cerebrales para realizar el correcto bueno, llenado de contraste y que todas las arterias cerebrales se tiñen o se pinten, como dicen los pacientes, del material de contraste y así poder visualizarlos. Entonces el trayecto cuando lo realizaban a nivel femoral era mucho más largo y al ser mucho más largo es mucho más invasivo y se presta a o posibles em, consecuencias, ¿no? Mientras que, claro, a nivel radial minimizamos ese tipo de consecuencias, ¿sí? Poder lacerar un vaso, poder infectar la herida en una región súper delicada. Recuerden que la inserción del catéter es a nivel arterial, no es venosa, entonces no es lo mismo canalizar una arteria que una vena. Entonces, mucho ojo con eso. Y en la arteria radial, bueno, estábamos más cerca, ¿no? Estamos en miembros superiores, simplemente llegaríamos de la arteria radial por todo su recorrido hasta el corazón. Y mediante el corazón, bueno, seguiríamos por las arterias carótidas, igual, mismo proceso que hicimos en el femoral. Los profesionales que hacen radiología intervencionista normalmente son profesionales educados mediante la primera técnica que les digo de lo femoral, pero hoy en día ya hay profesionales que realizan la segunda, ¿no? Anteriormente nosotros tuvimos charlas semanas antes sobre el posicionamiento de tubos y catéteres en radiología neonatal. Eh, ¿Por qué les menciono esto? Porque ahí hablamos de los tipos de catéteres que utilizamos para diferentes casos.
En este caso, obviamente, no solo era para la administración de medicamentos o administración de medios de contraste, etcétera, sino para todo tipo de administración de sustancias o componentes, ¿no? Les menciono esto porque dentro de la clasificación de los catéteres, nosotros tenemos la clasificación de los French, ¿sí? Y normalmente en una cateterización para realizar una angiografía cerebral, en esa clasificación de French utilizan el número 4, número 5, ¿sí? Donde dice FR, teniendo el primero que empieza en 3 y el último en 34, ¿sí? Va de derecha a izquierda y después baja de izquierda a derecha. Normalmente utilizan el 4 y el 5 para cateterizar estudios en angiografía cerebral, porque sus diámetros del catéter, bueno, oscilan del 1,67 al 1,35. Diámetro necesario para cateterizar arterias como la carótida, arterias como la basilar y la de mayor grosor o dimensión en el cerebro. Básicamente lo que les decía, ¿no? Esto sería uno de los catéteres, ingresan por la arteria femoral, suben su recorrido, ilíacas, abdominal, descendente, callado y llegan al corazón. En el caso de hacer, bueno, procedimientos cardíacos, pero lo que nos interesa ahorita es la angiografía que estamos mencionando, suben por las carótidas y bueno, ahí elaboran el objetivo que tenga el radiólogo intervencionista. Acá hay unas imágenes donde se ve que el catéter, bueno, coloca un stent, sí, el profesional coloca un stent mediante el catéter, sí, en la punta del catéter tienen esta como malla, esta como red, que cumple el objetivo de dilatar la luz del vaso, sí, una luz que puede estar opaca por placas de ateroma, por colesterol, por una serie de patologías que, bueno, ya ocupan un segundo lugar. Entonces, aquí está la colocación de stent, incluso en la embolización para retirar coágulos o émbolos. Este catéter se convierte en un atrapa-émbolos, lo que le digo yo, que es como un guante que crece de grosor y toda estructura que no esté pegada a los vasos a las paredes del vaso será extraída, ¿no? Entonces será extraída mediante ese recorrido. Ahí es cuando más interviene el método de ingreso que hayan realizado el profesional. Si lo hicieron por la subclavia, como les decía, mediante la arteria radial, y llegaron, bueno, a la subclavia y todo el recorrido, el retirar ese émbolo va a ser mucho más sencillo por la distancia, ¿no? Tenemos que salimos del callado y por acá, o ingresamos del radio y bueno, al callado. Y este tipo de procedimientos, bueno, sería mínima la posibilidad de un efecto secundario, ¿no? Lacerar el vaso o provocarle alguna patología al paciente. Recuerden que en todo momento, mientras se realiza una angiografía cerebral y en la mayoría de estudios donde interviene un radiólogo intervencionista, se monitorea todos los signos vitales y signos a nivel cardíaco, ¿no? Frecuencia, presión, etcétera, etcétera. Entonces, en todo momento el profesional sabe que al tratarse de un procedimiento invasivo, este tipo de valoración o de eh, tener a la mano siempre los signos vitales es crucial, ¿no? Es bastante riesgoso, es bastante invasivo, entonces, créanme, los pacientes se descompensan en su mayoría de casos. Todo procedimiento invasivo, obviamente, es necesario un consentimiento informado, se le explica al paciente las posibles consecuencias, que son bastante altas, y que el paciente, bueno, tiene que aceptar, de caso contrario no se realiza el examen. Mientras el medio de contraste se desplaza por los vasos, en este caso cerebrales, nosotros como operadores radiodiagnósticos realizamos una serie de radiografías en sucesión, es decir, adquirimos primero una, cambiamos la posición del tubo, realizamos otra, cambiamos la posición del tubo, realizamos otra. Este es un trabajo en conjunto. ¿A qué me refiero? A nosotros el intervencionista no nos va a decir como en otro tipo de estudios de imagen, ¿sabes qué? Quiero una anteroposterior, o quiero una lateral, o quiero una oblicua, o dame una oblicua interna, una oblicua externa, no. Ya que al momento que empieza el estudio o el procedimiento, se presume una patología en una ubicación específica, en un vaso específico, en una serie de vasos específicos. Entonces, nosotros tenemos que adquirir de esos segmentos, primero adquirimos imágenes de toda la vascularidad cerebral.
Pero en esos segmentos nosotros tenemos que adquirir imágenes que le permitan al especialista visualizar si existe o no alguna patología. Es por eso que a veces en posiciones anteroposteriores o posteroanteriores no vamos a visualizar patologías que en oblicuas, externas, internas o con ciertos grados de angulación me refiero del tubo, sí las vamos a ver. Entonces, todo este tipo de, de, de experiencia o de, llamémoslo, experticia, la adquirimos nosotros igual que ellos en base al entrenamiento. ¿Sí? Una persona que recién va a incursionar en la rama o en la profesión de la radiología intervencionista, sea profesional en medicina, o sea operador o operador de radiodiagnóstico, debe entender que el entrenamiento es bastante arduo, debe ya intuir y conocer todas las posiciones habidas y por haber, cuáles son las posiciones básicas dentro de una angiografía cerebral, las que tienes que hacer sí o sí, y cuáles son las posiciones que van a ir en base o van a regir en base a la patología o patologías dependiendo el vaso a estudiar. Después del procedimiento o después de la angiografía se retira el catéter, como les decía, ¿no? Es un procedimiento bastante delicado, a veces más delicado que todo el procedimiento realizado, la retiración del catéter. El profesional, bueno, aplica presión en el sitio de inserción porque sangra, recuerden que es inserción arterial. El paciente, bueno, normalmente debe permanecer unas horas y siempre eh, controlar o manejar al paciente explicándole que las reacciones del contraste que nosotros administramos pueden tener pueden tener consecuencias, ¿no? Puede sentir el sabor metálico, como cualquier estudio con contraste intravenoso yodado, me refiero. Que el sabor metálico, que las náuseas, que el mareo, etcétera, etcétera. Lo que siempre se recomienda a pacientes que fueron administrados medio de contraste, yo por lo personal, es, bueno, hidratarse, ¿no? Recuerden que la eliminación del medio de contraste es vía renal, entonces, si los mandamos a hidratar al paciente, de esta manera lo vamos a hacer un poquito más llevadero a ese tipo de circunstancias. Nosotros realizamos el procedimiento de la angiografía cerebral o asistimos al radiólogo intervencionista en una angiografía cerebral con este equipo, es un intensificador de imagen o IDI, donde en un extremo tiene el tubo y en otro extremo tiene el detector, acompañado de, bueno, dos pantallas y una unidad móvil que nos permite, ¿no? Procesar la imagen y en tiempo real adquirirla. ¿Sí? Este es el arco en C o el identificador de imagen que manejamos en el lugar donde trabajo, donde básicamente, bueno, tiene una consola bastante sencilla, bastante intuitiva, compuesta por, bueno, el kilovoltaje y miliamperaje, que son los factores que manejamos, y la región de interés que vamos a estudiar, ¿no? Cerebro, cuello, etcétera, etcétera. Con textura del paciente, edad del paciente y posición anatómica en la cual se encuentre. Estas series de palancas nos permiten a nosotros mover el equipo a criterio ya de cada estudio y cada profesional. Aquí les traje un video, es corto, donde, bueno, les presento el equipo que yo uso, ¿sí? En la pantalla que ya les mencioné, estas son las palancas, donde nos permiten girar los tubos, ¿ok? Tenemos el tubo rayos X y el detector abajo, es un arco en C, ¿sí? Tiene forma de C, incompleto, obvio. Las palancas que ya les digo, nos permite girar de arriba a abajo, izquierda a derecha, superior inferior. Y esto obviamente mediante circuitos se conectan con las pantallas correspondientes, ¿no? Aquí todavía no habíamos empezado el estudio, es por eso que no tenemos imágenes, pero una vez que adquirimos, bueno, ya van apareciendo las imágenes en tiempo real. Voy a mencionar otra cosa. La geografía cerebral normalmente debería ser un procedimiento seguro, pero las reacciones que les decía es uno de los riesgos constantes que tienen las salas de radiología intervencionista. No solo por la alergia al contraste, sino por los daños en los vasos sanguíneos de ingreso y de salida, ¿no? Han sucedido casos donde hay hemorragias en el sitio de la inserción del catéter o infección en raros casos, debido a la asepsia eh, defectuosa o no correcta al momento del inicio, y un accidente cerebrovascular en una cantidad mucho menor de los casos, inducidos por este tipo de procedimiento. Por eso les decía que siempre está monitoreado el paciente hemodinámicamente, ¿no? La angiografía cerebral es una herramienta crucial en neurología y neurocirugía para el diagnóstico y planificación de las diversas condiciones vasculares cerebrales que lo hemos hablado hasta decir basta. Nosotros como accidente cerebrovascular siempre tenemos
de dos tipos. Sabemos que existe el hemorrágico y el isquémico. Al hemorrágico se le conoce como derrame y al isquémico como infarto, ¿no? Siendo el isquémico teniendo un predominio superior, muy superior al accidente cerebrovascular de origen hemorrágico, ¿no? Conocerlo. Recordar que nosotros dentro del cerebro tenemos una presión intracraneal que como toda presión sanguínea se puede manejar o se maneja en unidades de milímetros de mercurio. Y bueno, recordar, no está de más saber, que en los adultos oscila de 10 a 15 milímetros de mercurio. En los niños, llamemos niños desde el año de edad hasta los 12, 13 años, de 3 a 7 milímetros de mercurio. Y en los neonatos, del día 1 al día 30 de nacimiento, que se incluye un neonato, del 1,5 a 6 milímetros de mercurio, ¿no? Teniendo como norma general que la hipertensión intracraneal en un adulto es pasado los 20 milímetros de mercurio. Sí, eso como dato general, no está de más saber. Esto tiene mucho que ver al momento de el ACV, ¿sí? Mucho, mucho, y no lo sabemos sino hasta el momento de realizar el estudio correspondiente. Entonces, este tipo de cuadrito, aprendérselo, memorizárselo. Eh, tenemos la hemodinamia como otro procedimiento de radiología intervencionista vascular que básicamente es una subespecialidad, ¿no? Que combina la radiología intervencionista con la cardiología. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a ver estructuras vasculares cardíacas, ¿no? En principio, todas las arterias coronarias. Estos procesos, bueno, incluyen técnicas regularmente invasivas, no mínimas, y que siempre son guiadas por imagen, ¿no? Esa es nuestra labor, el papel que nosotros ocupamos. En la angiografía era una de ellas. Y en este caso, bueno, lo que vamos a ver son problemas del corazón y de los vasos sanguíneos coronarios. En el corazón también colocan stent por medio de la hemodinamia o las angiografías cardíacas. Podemos, bueno, visualizar ablación de arritmias y los émbolos que también habían a nivel cerebral, ¿no? Este es el stent que ya decíamos, una malla que nos permite distender el vaso en el segmento donde tenga un estrechamiento debido a la patología que sea, ¿no? Acá vemos placas de colesterol, placas de ateroma que estén estrechando la luz del vaso. Aparte, obviamente, del tratamiento farmacológico que el paciente esté recibiendo, deberá colocarse este tipo de elementos como el stent, ¿no? Las ventajas, en el caso de la hemodinamia, es que es mínimamente invasivo, según la literatura. Eh, Obviamente es mínimamente invasivo cuando lo comparan con un procedimiento de cirugía abierta, con un procedimiento no solo de trasplante de corazón, sino cuando se elaboran cirugías a corazón abierto, por ejemplo. Entonces, claro, si lo comparas con una angiografía cardíaca, pues no tiene punto de comparación. Haciendo esa comparación, sí cumple con el término mínimamente invasivo. Pero si lo comparamos con, yo qué sé, una tomografía cerebral o una angiotomografía cardíaca, es distinto, ¿no? Sí es invasivo la angiografía cardíaca. La precisión dice que las imágenes en tiempo real permiten una mayor precisión, ¿no? Es decir, el especialista, el radiólogo intervencionista o el cardiólogo intervencionista te van solicitando, ¿no? Por favor, otra imagen, o por favor, repite, o por favor esto, o por favor el otro. Y nosotros, como les decía al inicio, como ya sabemos el protocolo, que eran las normas a seguir dentro del procedimiento, pues vamos adquiriendo las distintas imágenes. Hay salas de radiología, no aquí en el país, yo les saludo desde Quito, Ecuador, y les estoy hablando desde la ciudad de Quito específicamente, donde los equipos de radiología intraoperatoria tienen dos tubos, ¿no? Se componen de dos tubos de rayos X y dos detectores. Pero bueno, eso con el fin de que sepan y conozcan que depende, o sea, mientras más rápido realicemos el procedimiento y el especialista pueda eh, obtener imágenes óptimas de manera pronta, mucho mejor para todos, ¿no? No solo por el tema de la radiación, sino por el riesgo que ya les comenté. La recuperación normalmente suele ser rápida y hoy día le realizan el procedimiento al paciente, el día de mañana ya está fuera del área de quirófano, ¿no? Bueno, los cirujanos, a ver, dice, los cirujanos, bueno, en el caso de la protección radiológica, lo hablamos siempre nosotros en toda charla de radiación ionizante, la protección es crucial. Acá les traigo
un par de casos específicos donde em, yo les decía que el intensificador de imagen tiene un extremo el tubo y en otro extremo el detector o el amplificador de imagen. ¿Por qué esto es importante? Porque, y es trabajo netamente del radiooperador o del operador de radiología, nosotros tenemos que colocar siempre el tubo de rayos X por debajo de la mesa, ¿sí? Como está aquí, a ver. Si nosotros colocamos el tubo superior al paciente, o sea, por encima de la mesa, lo que vamos a hacer es irradiar hasta 10 veces más, no solo al paciente, sino a todo el personal que esté existiendo en ese momento en el quirófano. Recuerden que en quirófano no solo está el profesional hemodinamista o el intervencionista vascular o el operador de radiología, sino hay anestesiólogos, ayudantes, instrumentistas, médico asistencial, técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, como primera norma, comentar al quirófano, porque es nuestra obligación que vamos a usar, que vamos a utilizar una fuente radiactiva ionizante y que por favor usen las medidas correspondientes, no los chalecos plomados y la distancia por lo menos. Luego, explicarle al especialista y comentarle que la razón por la cual mueves el tubo y haces todo este tipo de maniobras se debe a lo que les estoy explicando, ¿no? Acá hay una imagen donde, bueno, son algún tipo de procedimientos a nivel ortopédico, ya dejando de lado el tema vascular, que realizamos en quirófano, ¿sí? Mientras los cirujanos van a operar, nosotros vamos realizando imágenes en tiempo real. Lo mismo sucede en el tema de la angiografía cerebral y todo lo que es relacionado a la radiología intervencionista. Entender de que la energía de los rayos X tiene o oscila desde los 100 kiloelectronvoltios hasta los 250 electronvoltios. Esto va a depender de qué, del procedimiento que estemos realizando, del tiempo que nos demoremos y de bueno, y de los factores que manejemos, ¿no? Nosotros cuando disparamos un haz de rayos X tenemos tres tipos de radiaciones, la útil, la absorbida y la dispersa. En el caso de la útil, bueno, se sale del tubo, recuerden que el tubo está debajo del paciente, traspasa el paciente y llega al detector, ¿no? Y la imagen que llega al detector es la imagen que vamos a ver. La absorbida simplemente es la misma radiación, pero con un porcentaje que se queda en el cuerpo del paciente. No llegó al tubo, no se disparó, etcétera, etcétera. Y la dispersa sí, ¿no? Absorbe un poco el paciente y el paciente la dispersa. Tres tipos de radiación en un mismo disparo, en una misma cantidad. ¿Esto causa qué? Que a nivel atómico, al momento que nosotros involucramos un fotón o radiación ionizante o un haz de rayos X, el haz de rayos X va a interactuar con los átomos, por eso se dice que es un proceso también químico, no solo físico. Interactúa con los átomos logrando dos cosas, básicamente o expulsando uno de los electrones libres de la órbita o interactuando con ese electrón, depositando un poco de energía en ese electrón y, bueno, lo restante de ese haz de rayos X lo expulsa fuera del átomo, ¿no? A estos dos efectos se les llama fotoeléctrico y Compton, no son los únicos efectos en las diferentes propiedades de los rayos X, existen dos más, pero los que tenemos que conocer y entender dentro del uso de radiología intraoperatoria en procedimientos de radiología intervencionista son estos de acá, ¿no? Ya se los expliqué. Bueno, la LARA, que sabemos por norma general, es el principio fundamental para todo operador radiodiagnóstico, que por sus siglas en inglés significan tan bajo como sea razonablemente posible. Respetando estos tres puntos, ¿no? Tiempo, distancia y blindaje, sabemos que mientras más rápido, mucho mejor. Mientras estemos más lejos de la fuente radiactiva, mucho mejor. En el momento que eh, hablamos de procedimientos intraoperatorios como la radiología intervencionista, la distancia es un limitante, ¿no? Ya que tal vez nosotros podamos alejarnos como operadores de radiodiagnóstico un poco de la fuente, pero el cirujano, el especialista, perdón, no lo va a poder hacer. Él tiene que estar en todo momento muy cerca al paciente realizando el procedimiento, ¿no? Es así que se sabe que el 85% de todos los carcinomas papilares tiroideos están inducidos por radiación, el 85%. Estos son datos actuales de aquí, de la ciudad de Quito, Ecuador. La dosis cancerígena para la inducción de un carcinoma tiroideo se calcula en 100 milisievert, ¿ok? Es decir, para yo causarte un carcinoma tiroideo, tienes que haber recibido 100 milisievert, ¿no? Independientemente del tiempo.
Es por eso que, bueno, este principio de Alara es una norma general, no está a discusión, no se puede elegir si se aplica o no, eso debe estar perenne en todo proceso o procedimiento radiológico. Como el profesional, el radiólogo intervencionista eh, está dentro del grupo que clasifica a los especialistas cómo va a repercutir o cómo va a interactuar la actividad que ellos realicen con la radiación. Según el reglamento de protecciones radiológicas, las personas pueden clasificarse en dos, ¿no? Esto debido a la exposición. El A y el B. El A básicamente se clasifica a aquellas personas que por su trabajo en un año tienen una dosis efectiva de 6 milisievert. Y el B, la diferencia que en el mismo año solo tuvieron una dosis de milisievert. ¿A qué me refiero con esto? Los cirujanos, en este caso, no solo ortopedistas, sino el vascular, el radiólogo intervencionista, deben siempre estar clasificados o dentro o incluidos en el grupo de categoría B. ¿Cómo lograr ese milisievert? Acuérdense que nosotros usamos objetos como los osímetros personales que nos permiten medir la radiación que ingresa al cuerpo. Esto siempre por debajo de toda la protección radiológica que utilizamos, como el delantal plomado, collar y gafas. Sí, el material plomado, obviamente. Hoy en día, bueno, ya no solo se usa el plomo como medio de protección, hay otros elementos, pero eso no es materia de este taller y ya lo explicaremos en otro momento. En cuanto a las dosis, para los procedimientos de radiología intervencionista, orgánica por año calendario, es decir, los 365 días, un radiólogo intervencionista para cristalino tiene que tener máximo 150 milisievert al año. Piel, manos, antebrazos, que son lo que más cerca va a estar a la fuente radioactiva, de 500 milisievert al año. En el caso de las gónadas, útero y médula ósea, por ser mucho más radiosensibles, de 50 milisievert al año, tiroides y piel, ¿sí? Superficie cutánea de hasta 300 milisievert y para, bueno, vísceras un poco más grandes, más extensas, intestino grueso, pulmones, estómago, tenemos igual, ¿no? Una dosis de hasta 150 milisievert. Recordar que, bueno, el valor límite para la suma de la dosis efectiva de personas laboralmente, obviamente a la radiación, se determina en un año calendario, es de 400, es decir, todas estas que les mencioné anteriormente se suman, ¿ok? Y no puede sobrepasar este valor de acá, ¿ok? Eh, este es un esquema que está en el libro de dosimetría de la IEA, el Organismo de Energía Atómica, donde nos dice, ¿no? Que como regla general, el tubo abajo, ¿ok? El tubo abajo, el detector arriba y el paciente. Y vemos estas ondas, que son las curvas de isodosis, de cómo se va disminuyendo la cantidad de dosis de radiación conforme la distancia, ¿no? Al medio metro tenemos lo que hayamos expuesto al paciente entre 1,2, ¿ok? Y al metro, bueno, tendríamos, ¿cuánto sería? Hay una ley que nos dice, o una regla que nos dice cómo calcular eso. Eh, Acá lo que nos perjudica, o lo que le perjudica al especialista es la radiación dispersa, no lo mencionamos anteriormente, es decir, la radiación que se esparce en la sala. De 1.000 fotones, es decir, de 1.000 unidades de radiación, por decirlo así, del tubo que emite, 100 o 200 se dispersan, ¿no? O sea, 100 o 200 se quedan en el aire rebotando. Solo unos 20 alcanzan el amplificador, es decir, de 1.000, 20 son los que llegan al amplificador y nos dan la imagen. El resto, bueno, lo absorbe el paciente en este caso porque es a él a quien le están realizando el procedimiento de radiología intervencionista. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que la mayoría de radiación la absorbe el paciente primero, en segundo lugar es dispersa, es decir, se expande por toda la sala de quirófano, perdón, donde está el radiólogo intervencionista haciendo el procedimiento, y solo el 20 es útil para nosotros. Ese es un principio que se usa en radiología en manera general. Dentro del tubo de rayos X, solo el 1% de todo el fenómeno que ocurre dentro del tubo de rayos X, un tomógrafo, un rayos X, un densitómetro, solo el 1% es aprovechable. Entonces, no nos extraña saber que este tipo de estadísticas actualmente es real y también sirve en la radiología intervencionista a nivel intraoperatorio. La diferencia de tener el tubo bajo la mesa y el tubo sobre la mesa.
disparamos lo mismo, 100 kilovoltios, 1 miliamperaje, 1 de miliamperaje, disparamos lo mismo, de arriba para abajo, de abajo para arriba. La diferencia es que lo que va a rebotar o lo que va a ser dispersado es mucho mayor cuando el tubo está arriba que cuando el tubo está abajo, ¿ok? El quirófano, el radiólogo intervencionista en este caso siempre está a esta distancia, normalmente no más de medio metro, ¿ok? Obviamente por el procedimiento que está analizando. Y lo ideal es que en este espacio, como medida de protección, que casi ningún quirófano lo adecua, existe una lámina plomada, ¿no? Donde como el tubo debería estar abajo, el tubo debería estar abajo, acá está el detector, acá dice tubo, pero debería estar abajo, la radiación que se pueda dispersar se minimice aún más con una lámina plomada de acá, ¿no? Hay estructuras radiológicas ya mucho más especializadas para este tipo de circunstancias, pero obviamente son más costosas. Acá vemos un caso erróneo, ¿no? Ponen el tubo arriba, disparan los 100 kilovoltios, 1 mA, y la radiación dispersa, dependiendo la distancia, se puede calcular. Ese trabajo no nos compete, el cálculo por lo menos no nos compete a nosotros como operador radiodiagnóstico, ni al radiólogo intervencionista, por más radiólogo que sea, sino un dosimetrista, un biofísico, un físico médico que es el encargado de calcular todo este tipo de dosis. A medio metro, tantas milisievert hora, y al metro, tantos milisievert hora, ¿no? En el caso de córneas, tenemos que en 1 hora, a medio metro, tenemos 3.2 milisievert. Eh, a nivel del tórax, corazón, pulmones, 2.4 milisievert hora, y a nivel de gónadas tendríamos 1.2 milisievert hora al medio metro. Al metro, esto ya cambia, no a la mitad, esto no es proporcional, ya lo voy a explicar. Al metro es de 0.8, nivel de córneas, nivel de tórax, 0.6, es decir, ni uno, y 0.3. Entonces vemos que mayor distancia, la cantidad de radiación dispersa es bastante considerable. Y si a esto le agregamos las medidas de protección que hablábamos anteriormente, que son estos artículos de aquí, pues obtenemos una correcta protección radiológica que es crucial en todo procedimiento de radiología intervencionista, ¿no? Esa es la ley que les decía, la ley del cuadrado de la distancia. Tubo de rayos X aquí, detector aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros disparamos el haz de rayos X, el paciente estuviera al medio, ¿no? Estuviera aquí en este segmento. Este, sale el haz de rayos X y obviamente al paciente, bueno, llamémosle Y cantidad de radiación. Pero si nos dividimos a una distancia de 1 metro, esa cantidad de radiación, es decir, al detector, se divide entre 4, ¿ok? Y es aquí donde, bueno, estaría el radiólogo intervencionista, ¿no? En el extremo del detector. Este es el arco en C o el intensificador de imagen, el tubo y el detector de imagen. Pero si duplicamos esa distancia, es decir, en vez de 1 metro, le ponemos 2, no es que es por el doble o entre 2, sino automáticamente se convierte entre 9. Solo por haber duplicado esta distancia de acá medio metro y de acá a acá 1 metro. Creo que le dije 1 metro, no. Medio metro de acá a acá y de aquí a acá sería 1 metro. Es imposible alejarte de 2 metros. Imagínense si el radiólogo intervencionista se va a alejar 2 metros, no va a poder trabajar. Entonces, ya la dosis de radiación llega a ser mínimamente invasiva, ¿no? Muy importante el tema de la radiología intraoperatoria. En la misma página de dosimetría del Organismo Internacional de Energía Atómica, establecen como promedio, como norma estándar, la cantidad de radiación que, dosis efectiva específicamente medida en milisievert promedio, por cada procedimiento de radiología intervencionista, obviamente. La cantidad de radiación, estimados oyentes, va a depender de la complejidad del procedimiento, uno, del tiempo, porque recuerden que es radiología en tiempo real, constante, fluoroscopía, y el número de imágenes, ¿no? Hay especialistas en radiología intervencionista que con 4 o 5 imágenes durante todo el procedimiento les basta. Mientras que hay otros profesionales que, bueno, prefieren una cantidad mayor. Es ahí donde nosotros, bueno, con bastante respeto y, y- y- y ubicando que el profesional de radiología somos, por lo menos quien está emitiendo la fuente radioactiva, somos nosotros, de una buena manera, una correcta manera, hacerle llegar o explicarle al radiólogo intervencionista que por más imágenes que sean necesarias o por más requerimientos que ellos soliciten, la cantidad de radiación comienza a sobrepasar un límite. Con todo lo que les he comentado en cuanto a la medición, a la cantidad de dosis, ya podemos conversar o por lo menos complementar
el conocimiento en cuanto a dosis efectiva y de esa manera, bueno, que el intervencionista, que el radiólogo intervencionista conozca que, bueno, no se trata únicamente de pedir imagen, dar rayos, que es lo que nos dicen a nosotros, porque hay unas consecuencias no solo para él, no solo para nosotros, sino para todos en el quirófano, ¿no? Por lo general, la dosis de radiación se encuentra entre 1 a 5 milisieverts en angiografías cerebrales. Cuando colocan endoprótesis, ¿no? Clavos medulares, etcétera, sube un poco, ¿no? De entre 2 a 30 como máximo. Parece un poco exagerado, pero el Organismo Internacional de Energía Atómica lo menciona de esa manera. Y acá tenemos el cuadrito, es un extracto de la tabla, es bastante, pero es un extracto donde nos menciona lo que estábamos conversando. Una placa de abdomen 0,7, urografía con 6 placas, 2,5, cistografía miccional 1,2, una cistografía normal, un 8, la litotripsia, pacientes con cálculos renales, 1,3, la nefrostomía, 3,4, nefroleuctomía percutánea, 4,5, colocación de prótesis intraureteral, 4,7, perdón. La tomografía, imagínense la dosis de radiación, uno pensaría, ¿no?, que todos estos procedimientos son mayores. No, la tomografía de abdomen, sea simple o contrastada, tiene un valor de 10 o más milisievert como dosis efectiva. La angiografía renal, también existe la angiografía renal de 2 a 30, al tratarse de un procedimiento, bueno, bastante, no tedioso, pero sí que implica un tiempo considerable, y la colocación de una prótesis renal de 12 a 7, ¿no? Entonces, las angiografías siempre van a tener un poquito mayor la cantidad de dosis que cualquier examen convencional de imagen. Igual, invitarles, me parece que hace unos meses tuvimos la charla de hemodinamia en rayos X, hablamos hasta posiciones por posiciones. Aquí ven cuadritos, cada cuadro es una posición para ver cada rama de cada arteria coronaria. Es bastante útil. Acá vemos, bueno, no se ve muy bien, pero es el cuadro de los signos de cómo se monitorea al paciente cada vez que vamos visualizando una arteria coronaria. Fue bastante dinámico, lo hicimos bastante interactivo. Los invito a participar. Me parece que en unas semanas volveremos con hemodinamia en rayos X y los avances que tenemos actualmente, ¿no? Ahí estoy yo en la sala de quirófano con mi intensificador de imagen. Aquí siempre el tubo arriba perdón, el detector arriba y el tubo abajo, ¿no? Todavía no llegaba el paciente, es por eso que pude tomar la foto. Un poco de bibliografía, estimados oyentes, y me parece que ya estamos con el tiempo. Sí, estamos con el tiempo. Eso ha sido todo, estimados oyentes del Centro Internacional de Formación. Recuerden que toda la información dictada en esta clase la pueden obtener con las señoritas mediadoras en el chat de la institución. Mi nombre es Francisco, soy operador de radiodiagnóstico acá en la ciudad de Quito, Ecuador, y espero la charla haya sido de su agrado y utilidad. Nos vemos en una siguiente ponencia. Que tengan todos buenas noches.